porque ahí sí sería muy capcioso. O si te pregunto cualquiera de las dos variables, cualquiera de las dos tendrían que estar bien. ¿Estamos? Porque yo sé que hay autores que hablan de 0 a 130 y otros que hablan de 0 a 140 y otros que de 0 a 120. ¿Estamos? Entonces nunca, jamás... Gracias, Pau. ¿Eh? Que digo que gracias. Ah, bien. Ahí les pondría, por ejemplo, de 0 a 120 decibeles, de 0 a 130 hercios, ¿entendés? Ahí estaría la cuestión para decir, no, esto descartado. ¿Estamos? Pero no, ¿Se no, podría no. decir ahí que... Perdón, Pau. Sí, dale, José. ¿Se podría decir ahí que el rango se mide de 0 a 120 fonios? Porque sería de 0 a 120 decibeles en una frecuencia de 1000 hercios. No. De 0 a 120 decibeles es el rango en que nuestro oído puede decodificar los cambios de presión sonora, que se han transformado en una escala de decibeles para poder poner números más chicos. El 0 equivale a 20 micropascales y el 120 equivale a 20 pascales. La diferencia de cambios de presión atmosférica o de presión sonora que nosotros, ese rango equivale a 20 millones de variaciones posibles. Estamos en el rango de lo que es la presión. Entonces, el fonio es un número que en el caso de los 1000 hercios equivale a la escala de decibel para dar cuenta del nivel de sonoridad real que nosotros percibimos en relación a la frecuencia. Nuestro nivel de audibilidad no se va a medir en fonios, es para poder comparar. Es para poder comparar en función a los 1000 hercios que se usaba como frecuencia testigo, como frecuencia de medición. Pero la escala de decibeles es una escala logarítmica, da un valor relativo en función a los cambios de variación de presión sonora. Pau, que te interrumpo. No me interrumpís, pregunten todo lo que quieran. Acá justo hace algo, uno de los materiales teóricos, justo habla de eso, en percepción psicoacústica, y dice, la cantidad subjetiva de sonoridad no está directamente relacionada con el nivel de presión sonora de un sonido. El oído no es uniformemente sensible a toda la frecuencia. Por ello, se da un conjunto de curvas que representan las llamadas líneas isofónicas de audición. Entonces ahí te diferencia. Después dice, la unidad de nivel sonoro es el fon o fonio. O sea, no es lo mismo. El decibel no sirve para medir, justamente lo que vos dijiste, no es para medir el nivel de sonoridad, sino los fonios. Ahí está la diferencia. Bien. Para la El nivel de sonoridad es la forma en que nosotros percibimos la intensidad. Y ahí se usa el fonio. ¿Estamos? Sí, joya. Gracias a ambas. Muy bien. Ahí, eso lo leíste de Ramsey McCormick, ¿no? Sí, en el capítulo 2. En el capítulo 2, sí. Vamos a ver, les voy a mostrar un videito muy lindo. Denme un segundo. Espero tenerlo acá, cargado, que les va a ayudar a entender esto. Un segundo. A ver si es este. Ahí está. Ahora vamos a hablar de la escala de decibeles, que es la escala que nos ayuda a determinar... ¿Se escucha bien? Sí. Sí, se escucha, bien. profe. Bien. Determinar un qué tan largo, fuerte pero o ruidoso es un sonido. Y su fórmula luce así. Es beta igual a 10 por el logaritmo base 10 de I entre 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Y esto luce intimidante, pero no lo es tanto. Ahorita vamos a ir analizándolo poco a poco. Beta es el número de decibeles. Número de decibeles. Decibeles. Y esto lo abreviamos con una D minúscula y una B mayúscula. dB. Y seguramente han visto esto en sus bocinas
o en cualquier lugar en donde se involucre volumen de sonido, ya que el volumen se mide en decibeles. Este 10 denota el hecho de que aquí tenemos decibeles. Es la escala de decibeles y no la escala de Bell. Si le quitamos este 10, tendremos la escala de Bell, pero con este 10 es la escala de decibeles. Del logaritmo vamos a hablar en un momento, y la I se refiere a la intensidad del sonido. Intensidad. La intensidad de la onda. Y en física definimos la intensidad como la potencia entre el área. Potencia entre área. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, imagínense que por aquí está su oído. Y de este lado nos están llegando ondas de sonido. Ahora, la potencia está medida en watts y el área en metros cuadrados. Vamos a tratar de visualizar la intensidad de esta onda. Supongamos que aquí tenemos un metro cuadrado. Es un metro cuadrado que está en el aire. Es un metro cuadrado de área. La potencia que atraviesa esta área va a ser cuántos joules pasan a través de este metro cuadrado. ¿Cuántos joules de energía por segundo pasan a través de este metro cuadrado? Este es el número de watts por metro cuadrado que pasan aquí, y esta es nuestra intensidad. Esto nos da una idea de cuánta energía de sonido está pasando por cierta unidad de área. Y esta parte de la ecuación es mi favorita. Este número de 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Esto representa el límite del oído humano. Es decir, es el sonido más suave que podemos percibir. El oído humano. Cualquier sonido con una intensidad menor a esta, nosotros no lo vamos a notar. Y cualquier sonido que tenga esta intensidad o un poquito más arriba, cualquier oído humano sano lo va a poder escuchar. Y la razón por la que me gusta tanto este número es porque es tremendamente pequeño. Esta es una billonésima parte de un watt por metro cuadrado. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que aunque sea una billonésima parte de un joule por segundo pase a través de este metro cuadrado, nuestro oído podrá detectar ese sonido aunque sea tan suave. Y si esto no los impresiona, veámoslo de esta otra manera. Imaginemos que aquí tenemos un watt. Y un watt no es mucha potencia que digamos. Si tenemos un watt, ¿qué tan grande puede ser el área en la que podrá extenderse y seguir siendo lo suficientemente intenso como para que el oído humano pueda escucharlo? ¿Será del tamaño de un campo de fútbol o del tamaño de una ciudad? No. Resulta que si ustedes hacen los cálculos, lo cual les recomiendo que hagan, van a tener que podemos repartir un watt en toda el área de terreno que pertenece a Alemania 3 veces, y aún así poder escuchar su sonido. Así de sensible es el oído humano. Sinceramente, esto es increíble, y ya se los había comentado. Y regresando a esto, lo único que nos falta es ver qué pasa con esto, con este logaritmo. ¿Por qué los físicos tuvieron que usar logaritmo aquí? Esto como que intimida. Bueno, ahorita les voy a explicar por qué se usa. Resulta que ya que nuestro oído puede escuchar sonidos con una intensidad tan baja, 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, quiere decir que hay un rango enorme del sonido que podemos escuchar. Es decir, nosotros podemos escuchar desde 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, que es 0.0
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y un 1 aquí, watts por metro cuadrado, hasta, pues no hay un límite superior, pero ya que llegamos a 1 watt por metro al cuadrado, aquí ya empieza a ser doloroso el sonido, ya no nos gusta escuchar algo tan intenso. A partir de este punto ya nos van a estar doliendo los oídos. Y este es un rango enorme de 12 órdenes de magnitud. Este watt por metro cuadrado es 1 billón de veces más que esto. Y como es una escala tan grande, vamos a querer cambiar a una escala más manejable. No queremos rangos de 1 a 1 billón o 1 billonésima parte. Y es por eso que usamos los logaritmos. Los logaritmos son muy buenos para esto. Y es por eso que a los físicos les gusta este truco. El logaritmo puede tomar números muy grandes o muy pequeños y volverlos números con los que nos guste trabajar. Y esto es lo que significa. Vamos a recordar qué es un logaritmo en caso de que aún no lo recuerden. El logaritmo base 10 de un número va a ser igual. Voy a poner un número aquí. Vamos a decir que aquí hay 100,000. Y con el logaritmo base 10 siempre nos preguntamos, ¿cuánto tengo que elevar este 10 para obtener el número que está aquí? Así que el logaritmo se fija en el número que está aquí en este paréntesis y se pregunta, ¿a qué número tengo que elevar este 10 para obtener este número? Bueno, nosotros conocemos la respuesta. La respuesta es 10 a la 5. Si elevamos 10 a la 5, vamos a tener 100,000. Tengo que elevarlo a la 5 para obtener este número. Y si este es el número que usé, entonces esta es la respuesta a mi logaritmo. Mi logaritmo base 10 de 100,000 es 5. Y ahora vean lo que pasó. El logaritmo tomó un número muy grande y lo transformó en un número pequeño. Es a esto a lo que me refiero cuando digo que el logaritmo puede tomar números muy grandes o muy pequeños y volverlos números con los que es agradable trabajar. Por ejemplo, el logaritmo base 10 de 1,000 millones, 1,000 millones es un número enorme, va a ser igual. Recordemos que el logaritmo se pregunta, ¿a qué número tengo que elevar este 10 para que me dé este número de entre los paréntesis? Y para que nos dé 1,000 millones, tenemos que elevarlo a la 9, ya que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ceros. Así que si mi respuesta al logaritmo es que tengo que elevar este 10 a la 9 para obtener este número, entonces la respuesta o el resultado de mi logaritmo es 9. Y es por esto que los logaritmos son buenos. El logaritmo toma un número tan grande como 1,000 millones y lo transforma en un 9. Y es por eso que usamos este logaritmo en nuestra fórmula para manejar las escalas, ya que toma escalas enormes o escalas muy pequeñas y las transforma en escalas fáciles de manejar. Vamos a hacer un pequeño ejemplo usando esta fórmula. Imaginémonos que ustedes están hablando con un amigo y más que hablar le están gritando, tienen una discusión algo apasionada. Entonces ustedes están gritando, aquí van las ondas de sonido, y aquí está su amigo a quien le están gritando. Y digamos que ustedes están gritando con una intensidad de 10 a la menos 5 watts por metro cuadrado, que podría no parecer mucho, pero realmente sí es bastante. Ustedes están bastante enojados y seguramente su amigo no está muy contento. Yo lo que quiero saber es a cuántos decibeles equivalen esta intensidad. ¿A cuántos decibeles equivale esto? Bueno, pues vamos a usar la fórmula de los decibeles. El número de decibeles es igual a 10 por el logaritmo base 10 de la intensidad
entre, y esto siempre va a ser constante, 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado, que es la intensidad más leve que nuestro oído puede distinguir. ¿Qué voy a usar aquí? Bueno, este 10 a la menos 5 es mi intensidad, que la voy a poner aquí. Así que voy a tener que beta es igual a 10 por el logaritmo base 10 de la intensidad, que es 10 a la menos 5, entre 10 a la menos 12. Ambos tienen unidades de watts por metro cuadrado, los cuales se van a cancelar. ¿Y cuánto es 10 a la menos 5 entre 10 a la menos 12? Pues resulta que es 10 a la 7. Así que esto es igual a 10 por el logaritmo base 10 de 10 a la 7. Y bueno, el logaritmo no me gusta, pero ya sé cómo manejarlo. El logaritmo se pregunta, ¿a cuánto tengo que elevar este 10 para que me dé el número que está aquí entre paréntesis? Bueno, el número al que tengo que elevar el 10 para obtener lo que está en este paréntesis es el 7. Aquí ya tengo un 10 a la 7, está en la misma forma. Así que tengo que elevar este 10 a la 7 para obtener el 10 a la 7. Así que el logaritmo de 10 a la 7 es 7, por lo que el número de decibeles que voy a tener es 10 por el logaritmo de 10 a la 7, que es 7. 10 por 7 es igual a 70 decibeles. Y aquí no me caben las unidades, así que lo escribo aquí. Son 70 decibeles. Le estamos gritando a nuestro amigo y seguramente se va a enojar con nosotros. Y es de esta manera como calculamos el número de decibeles. Bueno, ¿me odiaron? Ustedes lo pidieron. Querían ver cómo se calcula y cómo se utiliza este paso de magnitudes y cómo sale la escala logarítmica de esa manera. Después les pongo el enlace del videíto si quieren, pero no les vamos a pedir ese cálculo, chicos. Nunca, jamás se los voy a pedir. ¿Quedó claro? Hola, ¿están ahí? Están ahí en el Sí, chat. quedó claro. Estamos medio impactados. Bien, no les voy a pedir ese cálculo, pero ustedes querían saber cómo se relacionaban estas magnitudes de presión, que era vatios sobre metros cuadrados. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando analizamos un poco lo que es la ley del cuadrado inverso? Cómo se distribuye la cantidad de energías que es en vatios sobre la superficie y cuánto necesitan para ir, y cómo se va a ir perdiendo en función a cuánto se va alejando de la fuente, etcétera, etcétera. Bueno, el cálculo en decibeles se hace de pasar esas magnitudes de presión, es decir, de energía sobre superficie, y llevarla a una escala, teniendo en cuenta que la escala logarítmica es de base 10, de base 10, y que estamos calculando la décima parte de algo que si no sería enorme, y que pasa a valores de potenciación negativo, el mínimo audible que se mide en pascales, y el valor mínimo es a la menos 12, que equivale va a ser los 0 decibeles. Si nosotros aplicamos la escala este cálculo logarítmico, el menos 12 me va a dar 0. ¿Estamos? Y el máximo, que son 120 decibeles, que va a coincidir con los 12 a la menos 1. Y de esa manera sacaron el cálculo. No les vamos a pedir esto, chicos, pero ustedes querían ver de dónde salía todo esto, cómo se relacionaba, así se quedaban más tranquilos. Aunque cuente, es fácil calcularlo, lo que pasa es que, bueno, tenemos malos recuerdos del secundario, del tema logarítmico. Salí con más dudas. Tranqui, Meli, no te voy a pedir esto, no te voy a pedir esto. A ver, les podemos pedir
No, no hay forma, chicos, recuperatorio. No sean tan pesimistas. No sean tan pesimistas. Bien. A ver, hasta les he estado mostrando parte del parcial, así que no lloren. Les voy a preguntar, ven, sobre la ley del cuadrado inverso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué más? Por ejemplo, definición de frecuencia. Definición de amplitud, que es el espectro continuo, que es la frecuencia fundamental, elementos de la sinusoide, por ejemplo. A ver, elementos de la sinusoide. Qué buena que estoy hoy. Una pregunta, profe. Sí, ¿Va a ser a desarrollar? ¿Va a haber preguntas para desarrollar o va a haber también, no sé, multiple choice? es todo multiple choice. Ah, Fíjense, acá tienen lo máximo que puede ser de desarrollo es arrastrar una variable. ¿Ven? Por ejemplo, dado esto, en los cuadros ustedes tienen que poner cuál es la correcta. Voy a poner en cualquier lado. Ah, profe, pero eso es re fácil, lo hacemos de taquito. ¿Sí? Gracias por ser tan considerada. Es para sacarles el miedo, no puedo creer que tengan tanto miedo. A ver ahí, y le pongo enviar y terminar, y me va a decir que está todo mal, obviamente. Respuesta incorrecta, ha seleccionado correctamente 3 variables de las 5. ¿Sí? O sea, es Profe, ¿y un ejercicio así tendríamos que tener las 5 bien para que se considere como correcta? lo saca proporcional. Te va a sacar una proporción. Ven, por ejemplo, acá le vamos a poner rellenar con las respuestas correctas para que vean. De nada, estoy re buena hoy. Estoy hecho un amor. Bien, bueno, no les muestro más. Del parcial no les muestro más, simplemente les muestro la cantidad de preguntas que puede haber. ¿Ven? La lista. Y acá ya empieza otro parcial. Así que hasta acá localización de procedencia de los sonidos, ubicación de las fuentes sonoras en el espacio, hasta ahí llegamos. Después todo lo demás es otro parcial. No es tan complicado el parcial. ¿Qué más quieren preguntar? A ver. ¿Qué dicen? Pase el PayPal. No, no es tan complicado, chicos. No se vuelvan locos. Sí, estudien definiciones, tengan precisión en esas cosas. Ahí están preguntando por la ley del cuadrado inverso. La ley del cuadrado inverso me indica cuánta energía se pierde cada vez que aumento la distancia entre la fuente sonora y el punto de escucha. Y básicamente lo que dice la ley es lo mismo que en foto, ustedes lo vieron en foto a la ley del cuadrado inverso. Básicamente, ¿qué va a decir? Que cada vez que duplico la distancia pierdo ¿cuánto? Perfecto, 6 decibeles, eso es todo lo que tienen que aprender. ¿Y de dónde sale todo esto? De lo que acabamos de ver en el video. De cuántos joules tiene que haber por metro cuadrado, pero no les voy a complicar la vida así, chicos. Les voy a hacer preguntas muy prácticas, a ver, de que si yo duplico la distancia perdí 6 decibeles. ¿Cómo compenso eso? Y aumento la intensidad de la fuente. Salames de la colonia Carolla. No, polifonía vertical, canto responsorial, no entra nada. No. Eso después lo vamos a trabajar a nivel práctico. A cómo trabajar la música para generar tal o cual sensación. Por ejemplo, cómo corto un tema musical, cómo, si por ejemplo les podríamos pedir que hagan una especie de narración contada con fotos, pero las fotos tienen que estar montadas en relación a la cuestión de la música. ¿Ustedes vieron una película que se llama La Jetée? Che, ¿vieron La Jetée alguna vez? Habiliten esos micros. No. No, bueno. Bien, 12 monos. 12 monos está basada en esa historia. Bueno, es todo un montaje, es una película contada básicamente con fotos.
y se ha hecho todo un montaje en la que se trabajan variables de ritmos, de intensidades, y la intensidad se maneja aumentando la cantidad de eventos en la unidad de tiempo, entonces ahí genero más densidad de eventos, más densidad cronométrica. Bueno, está bueno trabajarlo, pero la parte de sonido, de música, lo mejor es hacerlo, porque ustedes no van a ser compositores. Entonces, si yo quiero que ustedes, por ejemplo, corten bien un tema musical, o sepan hacer un correcto fundido, o que sepan hacer un montaje rítmico, o que exploten al máximo digamos, la cuestión melódica y rítmica para generar tensión o distensión, etcétera, eso es un poco lo que vamos a hacer a nivel práctico, pero a nivel teórico no se los voy a preguntar por ahora. ¿La envolvente dinámica del sonido es decisiva en la determinación del timbre? No, la envolvente dinámica del sonido no es decisiva en la determinación del timbre. Lo que pasa es que vos podés tener el mismo timbre con dos envolventes dinámicas distintas, porque varió la intensidad, ¿estamos? Pero el timbre sí es la relación de todas las frecuencias que forman parte de su espectro y sus fases relativas, que eso es lo más importante, y de las amplitudes también, pero no es decisiva solamente para determinar el timbre. No, ritmo uniforme y no uniforme tampoco entra. Bien. ¿Qué más? A ver, vamos a repasar rápidamente. Cuando nosotros abordamos la parte de física del sonido, lo de sonido armónico e inarmónico lo expliqué yo en clases. Y hay un apunte de Federico Millara que habla de armónicos e inarmónicos. Les queda una semana todavía para estudiar, sí, y yo voy a seguir dando consultas, así que no se preocupen. No, motivo, frase, cadencia, no va. Ya les dije que todo lo que va todo lo que es música no va. No, el tono no se da por la amplitud. La altura tonal la da la frecuencia. Cami, después te lo explico por privado porque presión y todo eso ya lo expliqué. Los sonidos referenciales tienen valor añadido. El valor añadido es un concepto un poquito traído de los pelos de Xion, pero habla de que dentro del cine, recuerdan que dijimos que todo lo que es audiovisual y cine es ficción, es fabricación. Entonces, cuando yo veo una película y escucho una película, los objetos que están dentro de la escena emiten sonidos, tienen asociados algún sonido. Y para mí, esa imagen genera ese sonido. Aunque ese sonido haya sido fabricado, generado de otra forma o en otra instancia y luego unido a esa imagen. Eso es contrato audiovisual y el valor añadido es un valor informativo y expresivo que el sonido incorpora a una imagen y que es el recuerdo que yo voy a tener de esa fuente. O sea, se va a transformar en fuente sonora que genera ese sonido en particular y no otro dentro de esa ficción. Ahora, los sonidos referenciales son aquellos sonidos que tienen una fuerte referencialidad a mi experiencia inmediata. Los sonidos referenciales son aquellos que yo puedo asociar a alguna fuente concreta en particular. Y si es a una fuente, por lo menos a una gran categoría. Yo puedo decir sonidos de voz humana, por ejemplo. A eso apela la referencialidad del sonido. La síncresis es una palabra compuesta por sincronismo y síntesis, no me puedes acordar la otra palabra. Sincronismo y síntesis. Unidas
ambas palabras hacen a un efecto en el cual la unión entre una imagen y un sonido se hace más fuerte. Un sincronismo sería, un simple sincronismo sería cuando yo escucho a alguien hablar y es el comienzo y el final de la palabra o de la oración. Ahora, hay momentos en que la sensación de unión entre lo que estoy viendo y lo que suena se pone más en evidencia. Son puntos de contacto fuerte, por ejemplo, un golpe. Ahí hay un fuerte punto de sincronismo. O cuando yo estoy haciendo doblaje, por ejemplo, ¿dónde se marca la síncresis? ¿Dónde se marca el que hay posibles errores en el sincronismo? En ciertos puntos estratégicos. Yo cuando, por ejemplo, estoy diciendo una palabra, en general, me fijo que coincide principio y final. Pero hay momentos en que mi boca se cierra o se abre en extremo, y si no hay coincidencia entre el sonido y ese punto de gesticulación, es donde se pone en evidencia que falta el sincronismo. Por ejemplo, en las M's, en las P, en el caso de la voz estoy hablando, ¿sí? Entonces yo puedo estar doblando una frase o una palabra que obviamente hacía falta de ser doblada, tenía que ser doblada, y cuando el personaje está diciendo la letra O la A, que tengo la boca bien abierta, no coincide el fonema, el sonido, con esa posición de la boca. Ahí la cuestión de la síncresis se pone en evidencia. El sonido en el relato audiovisual. No, entra en este, les puse. Sí, perfecto. 4.200, ¿qué sería? Bueno, sigo sin entender, no importa. A profe no le presta atención, están payaseando. Gracias, Lu. Yo voy a ganar el odio de todos mis No compañeros. importa. Ruido blanco y ruido rosa. Lo expliqué un poco al principio, pero te lo explico de nuevo. Estos dos ruidos, que son ruidos sintéticos, o sea, no existen en la naturaleza, son ruidos generados por síntesis, nosotros los denominamos como sonidos de espectro continuo, porque tienen presente en su espectro todas las frecuencias audibles del ser humano, de todo el espectro. La diferencia entre uno y otro es la amplitud que tienen las frecuencias dentro de su espectro. En el caso del ruido blanco, todas las frecuencias tienen la misma amplitud, y en el caso del ruido rosa, tenemos una disminución por octavas. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros empezamos en el ruido rosa teniendo en 20 hercios 120 decibeles, la octava de 20 hercios, ¿cuál sería? ¿Cuál es la primera octava? La siguiente octava. El doble. Entonces, a partir de los 40 hercios, disminuye 3 decibeles. Si tenía 120, voy a tener 117. ¿Cuál es la siguiente octava, la de 40? 80. Entonces, entre 40 y 80 se mantienen los 117 decibeles, a partir de los 80 disminuye de nuevo. ¿Cuál es el siguiente? La siguiente octava. 160. Perfecto, entonces entre 80 y 160 se va a mantener, y a partir de los 160 vuelve a disminuir la intensidad. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera me queda la gráfica casi de un triángulo. Y por eso da la sensación de que el ruido rosa es como más grave, es más opaco. ¿Por qué? Porque la intensidad de las frecuencias bajas es más fuerte. No, diseño no va. Esos son variables que vamos a trabajar a nivel práctico.
¿Quedó claro? Bien, Agus. Bueno, entonces, cuando nosotros abordemos la física del sonido, tenemos que entender cuáles son los 3 elementos básicos que nosotros podemos abordar en una sinusoide. En la sinusoide nosotros vemos frecuencia, o sea, un ciclo. En función de cuánto dure o demore en producirse el ciclo, vamos a hablar de periodo, ¿estamos? Y la cantidad de veces que se repita ese ciclo en un segundo me va a dar el concepto de frecuencia. ¿Vamos bien hasta acá? Otra variable física del sonido, básica que nosotros tenemos que conocer, es la amplitud. La amplitud que nos va a después dar la lectura de intensidad del sonido. Esa intensidad es, en la gráfica oscilatoria, es cuánto se desplazó, ¿sí?, la partícula de sonido en función a la cantidad de energía que se aplicó para generar la excitación. ¿Estamos? La amplitud no determina la frecuencia, ni la frecuencia determina la amplitud. Yo puedo tener una frecuencia de 20 hercios a 10 decibeles y puedo tener una frecuencia de 100 hercios a 10 decibeles. ¿Estamos? Ahora, en la percepción, en lo que hace a la percepción, si yo quiero comparar 2 frecuencias distintas y decir que las 2 tienen la misma intensidad, es decir, el mismo volumen aparente a nuestra percepción, sí voy a tener que variar la cuestión de la amplitud, es decir, la cuestión de la energía que le aplico para que se pueda escuchar. Y ahí entra toda esta cuestión que vimos de las curvas isofónicas y los fonios. Bien, entonces, en una gráfica oscilatoria como es una sinusoide, yo puedo leer estas 2 variables, amplitud, ciclo y frecuencia. La distancia que hay entre los picos y crestas, entre dos puntos en los cuales se vuelve a repetir esa perturbación pero desplazada en el tiempo, es lo que yo voy a llamar longitud de onda. Generalmente se mide de pico a pico y de cresta a cresta, porque es más fácil, pero yo puedo leer esa variable desde cualquier, digamos, yo puedo calcular la longitud de onda desde cualquier punto de la sinusoide, en la que el estado de la amplitud de perturbación de esa partícula se vuelve a repetir, pero desplazado en el tiempo. Son 2 perturbaciones sucesivas en el tiempo. Bien, entonces después. Y otra cosa que yo voy a poder analizar en un conjunto de gráficas es la duración. En el caso de un sonido, otra variable física es la duración, perdón, que son, en la que yo voy a decir sonidos largos o sonidos cortos. Siempre que hable de una variable física, voy a estar haciendo una correlatividad con lo perceptivo. No sé de quién es el resumen ese, a ver. En el aula virtual, en material teórico, hay un resumen del capítulo 1. No sé, ya me fijo cuál es. Ya me fijo y te digo si sirve o no. Entonces, amplitud, frecuencia, vamos a hablar de sonoridad o intensidad, vamos a hablar de altura tonal o tonalidad. La combinación de ambos y la suma de muchas frecuencias dentro, de muchas frecuencias formando parte del mismo evento sonoro, son lo que van a dar la sensación de timbre, porque estamos hablando del espectro. Ahora, una sinusoide es una gráfica oscilatoria regular y constante en el tiempo, y nosotros sabemos que los sonidos no tienen ese comportamiento. Entonces, en función a cómo se comporte cada frecuencia, vamos a hablar de envolvente, dinámica, y vamos a analizar la forma en que aparece, la forma en que se mantiene y la forma en que desaparece esa oscilación. La unión de las distintas amplitudes y las fases, claro, eso me decías como resumen. Y las fases, perdón, son los que a nosotros nos van a dar
la sensación de timbre, el espectro del sonido. Ahora se me perdió dónde estaba ese cuadro. Acá está. Este cuadro, que lo tienen en el aula virtual, sintetiza todo lo que es la física y la percepción. Siempre vamos a hablar de una variable física, vamos a hablar de la percepción de esa variable física, vamos a hablar de decodificación del estímulo, porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de frecuencia, muchos me dicen graves, medios y agudos. Eso es una decodificación, pero la palabra correcta sería altura tonal del sonido. La magnitud, ciclos por segundo, que eso se traduce en hercios, y los umbrales siempre están dados en nuestra percepción, va de 20 hercios a 20 kilohercios. Este cuadrito es el ABC de la materia. Y después estas flechitas rojas y azules que hay, están relacionando a que, por ejemplo, la altura va a determinar la forma de onda y va también determinar en cierta forma el tiempo de vibración. Hay sonidos que tienden a desaparecer más rápido, hay frecuencias que pueden mantenerse más en el tiempo y hay otras que van a desaparecer más rápido. Acá hay las diferencias de tiempo también influyen en la amplitud, en la amplitud y en el espectro. Bien, a ver qué más están preguntando. Las flechas rojas son esto. Primero tenemos una correlación directa entre la variable física y la perceptiva. Amplitud, sonoridad, frecuencia, tonalidad. Pero nosotros sabemos que la frecuencia y la amplitud están relacionadas y que van a influir en la conformación de lo que es el timbre. Y la fase también, es decir, las amplitudes relativas o el desarrollo dinámico en el tiempo de una frecuencia que se une a otra, que también va a tener un comportamiento dinámico en el tiempo, van a conformar el espectro de un sonido. Y eso es lo que nosotros vamos a determinar como timbre. Esas son las flechas rojas. Las formas en que se relacionan estas variables para armar otra, para influenciar en otra. ¿Qué más? Bueno, después, importantísimo, esto se los voy a mostrar porque no pueden no estudiar. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una pregunta antes? Sí. Los armónicos están en todas las frecuencias, menos en las sinusoides, ¿o no? Claro, la sinusoide no tiene armónico, es una Una sola frecuencia que es el fundamental. claro, es un tono puro. Armónicos e inarmónicos van a ser componentes de sonidos complejos o compuestos, que son los múltiplos, que pueden ser múltiplos enteros o múltiplos fraccionarios. Entonces, si son múltiplos enteros, son armónicos. Estamos porque vibran en armonicidad con esa fundamental. Yo les había colgado también un videíto en relación a eso. Y los fraccionarios digamos, no contienen a la fundamental un número exacto de veces. Entonces van a vibrar y van a generar una sensación de inarmonicidad. Ahora, cuando en un sonido complejo o compuesto predominan la cantidad de parciales inarmónicos, la sensación de inarmonicidad es mucho mayor y vamos a estar mucho más cerca de lo que es la sensación de ruido. En cambio, cuando en un sonido está formado especial por una mayor predominancia de armónicos, vamos a estar hablando de un sonido armónico o con mayor armonicidad. Ningún sonido en la naturaleza es 100% armónico. Siempre tiene algún componente de inarmonicidad. Y eso es lo que genera que sea reconocido como tal. Es el timbre de un sonido está formado por un montón de frecuencias que tienen una relación de armónicos e inarmónicos. ¿Estamos? Y eso es lo que le da la particularidad a un sonido. No me acuerdo qué les quería. Genial, gracias, Pau. Y también vi que he preguntado, que ya lo preguntaron antes, lo del efecto Haas. El efecto Haas básicamente vendría a ser el efecto Doppler. Es esa sensación de que cuando pasa la ambulancia, ¿vieron que parece que cambia el sonido? Eso se refiere por la velocidad aparente en que viajaría el sonido cuando una fuente está en desplazamiento y el punto de escucha está quieto. Entonces, si yo estoy quieta y viene una ambulancia
por ejemplo. Yo la escucho de una manera. Cuando se acerca a mí, les pareciera que cambió el timbre del sonido, y cuando se aleja, vuelvo a escucharla de otra manera. Eso vendría a ser un poco el jazz. A ver, les quiero mostrar algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Déjenme un cachito que encuentre la clase. Este cuadro, a ver. Hay un cuadro que es fundamental, que espero... Aguanten que me dé error. Que está en este apunte que dijeron al principio, el de Goldstein. Aguanten que llegue. Este cuadro. Es más, en el apunte van a encontrar este hombrecito dibujado. No sé si lo tienen identificado. Lo estuvimos viendo con una de las chicas los otros días. Este cuadro es clave, chicos, en cuanto a que me ordena todas las variables que hemos visto hasta ahora y las coordenadas de la percepción. Entonces, tenemos 3 sistemas de coordenadas en los que se organiza nuestra percepción para ubicar una fuente sonora en el espacio, para decir está adelante y cerca, arriba y lejos, hacia la derecha y cerca. Digamos, todas esas variables son de la operación en conjunto de todas estas claves y este sistema de coordenadas. En el eje horizontal, de acá, o azimutal, se generan las claves binaurales, que es porque nosotros tenemos 2 oídos. Entonces, de un oído a otro se genera un plano horizontal y la sensación de que, digamos, las lecturas que hace el cerebro para decir que una fuente está a la derecha o a la izquierda va a ser por diferencias interaurales de tiempo y de intensidad. ¿Eso lo entendieron cuando les escucharon el video? Yo lo expliqué a eso, lo desarrollé en uno de los videitos. ¿Quedó claro esto o no? Por mí sí, profe, yo lo entendí bien. Denle bolilla a este cuadro, es más, lo tienen en el video, así que al mismo. Entiéndanlo, léanlo junto con el apunte para poder comprender bien el fenómeno. ¿Y por qué? Porque nosotros cuando después grabemos con micrófonos, todo esto se desaparece, se pierde. La única clave, en cierta forma, que va a funcionar bien, va a ser la última, que es la de la distancia. El sistema perceptivo humano escucha en 360 grados y en 3D, digamos, en profundidad. En cambio, el micrófono, que no es inteligente, nunca les va a poder decir el sonido estaba la fuente sonora estaba a la derecha o a la izquierda. Solamente vamos a tener predominancia de las claves de la distancia. Es importante entenderlas porque después, cuando nosotros trabajemos en postproducción y querramos emular esto, la forma en que escuchamos nosotros a nivel perceptivo, vamos a tener que hacer ciertos artilugios en postproducción o incluso hasta cuando estemos haciendo tomas de sonido que ya no van a poder remitirse a un único micrófono. Vamos a tener que poner en juego varios micros, varios sistemas para poder generar esta sensación de binauralidad, y ni hablar si queremos hacer una mezcla surround. Bien. Ya voy a publicar todo lo que es el cronograma, las fases de cuando 2 sonidos de la misma frecuencia le coinciden los semiciclos. Sí, está bien lo que estás poniendo, Camila. La altura tonal de un sonido tiene magnitud. La altura tonal de un sonido, la tonalidad, son frecuencias graves, medias o agudas. La magnitud es el hercio. A ver, la altura tonal es la parte perceptiva. Yo voy a poder hablar de sonidos graves, agudos y medios en lo que es la decodificación.
¿sí? Pero la altura tonal la va a determinar el hercio, la frecuencia. Sonidos holofónicos no hemos visto nunca holofonía acá. El apunte que acabamos de pasar está en el índice de la materia, es el apunte número 3, el de Goldstein, sensación y percepción. La sinusoide es lo mismo que menciona Ramsey, ¿sí? Ya saben cuántas preguntas van a tener en el parcial. 20 seguro. Pero no se preocupen por eso, preocúpense por estudiar. Si tienen 10, peor para ustedes, mejor siempre tener muchas para poder tener más posibilidades. Bueno, en realidad hoy iba a desarrollar un tema nuevo y la idea era avanzar con tema nuevo y después dar consultas. Sigo manteniendo la consulta si tienen necesidad. Si tienen necesidad después de hacer consultas. No, Pau, ¿cómo? ¿Qué tema nuevo? Déjenos respirar. Y lo que pasa es que el año se me acaba. Plano sonoro no va porque todavía no lo hemos visto. Ay, tenés los audios de diferentes hercios. Los guardemos. A ver. De diferentes hercios. Ya sé. No, de micrófonos nada, chicos. No lo hemos desarrollado. Juan ya los bajó esos audios para que los podamos ver. En realidad hoy iba a desarrollar todo lo que era edición y montaje, edición y mezcla. Íbamos a comenzar con ese tema. Obviamente que no. Pero antes de que terminemos la clase les voy a mostrar un videíto que sería como introductorio de esa problemática, muy lindo, que es en realidad la publicidad de un curso, pero me pareció maravilloso, es muy cortito. Si me permiten, se los muestro. A ver, esto que me mandó este muchachín. Y después los libero, así no se cansan más. Salvo que quieran más preguntas, sí. Eso era lo del fondo, tipo fondo sonoro, background, foreground, y todo eso, va también o no, sí, en banda Eso forma sonora. parte de banda sonora, sí. Sí. Eso léanlo, pero denle mucha más bolilla física y psicoacústica a toda esa primera parte. Eso porque además lo estuvieron trabajando cuando hicieron el trabajo práctico número 2, o sea que eso es más bien repasar esas categorías. Bien, les voy a mostrar entonces solo el parcial la semana que viene, sí. Sí, y voy a estar en la semana, digamos, mañana a tipo 4 de la tarde puedo dar consultas, me escriben por el aula virtual y yo me conecto, nos conectamos a esta misma aula. Y 20 preguntas en media hora. Mirá cómo especulan y empiezan a pensar, preocúpate por estudiar. Y después, vamos a ver. Nodo y antinodo. ¡Ay, qué catastróficos que son! 1 minuto por pregunta. Andrea, todavía no hice el parcial. No se preocupen por eso. Por favor, estudien y dejen de angustiarse. 1 minuto de silencio. Bueno, entonces, esperen que voy a buscar el video que les quiero mostrar para dejarlos más tranquilos y despedirlos. Va de nuevo, así lo ven completo.
Bueno, ¿no les pareció maravilloso? Es la publicidad de un curso, pero creo que resume muy claramente lo que es la labor de quienes hacen edición, los que se centran mucho en la postproducción, los que están en la etapa casi final de una película, ya sea el que hace la parte de postproducción de sonido, como el que hace color, el que hace el montaje. Me pareció tan hermoso, tan sutil esta forma de promocionar ese curso. Está en YouTube, chicos, se llama Inside Edit, que me pareció genial bajarlo, y lo único que hice es pedirle a un chico, a un ayudante de Villa María, que lo hiciera, que lo tradujera al español, porque está en inglés. Es súper hermoso y además muy bien trabajado, muy bien editado, muy bien diseñado en toda la parte conceptual. La banda sonora de este cortito es maravillosa. La semana que viene no hay prácticos, la semana que viene solamente tenemos parcial. Entonces así ustedes pueden relajar, solamente se concentran en el parcial y no piensan en otra cosa. No, Inside the Edit. Si pones Inside Edit en otra... Bien. ¿Qué más? Ay, qué aparato. Inside Edit. Y sí, capaz que te mande a cualquiera. Bueno, nadie prende la cámara. Son tan aburridos. Yo los otros días entré al curso de Juanchi y el clima era otro. Quiero poner en evidencia que ahí todo el mundo tenía la cámara prendida y todo el mundo participaba. Es que esa magia solo ocurre cuando estamos así en cariño, Pau. Y no me quieren, ya me di cuenta. A mí nadie me quiere, me siento la paria del grupo. No, son energías diferentes. Acá mucha gente le da timidez. Oh. Ailén dice. Gracias, quiéranme un poco. Ya sé que me odian porque les voy a tomar un parcial, pero no es tan grave. Juanchi, No queremos que nos trates como a Marco, entonces por eso no nos mostramos. Mira, yo soy puro gregre. Don Marcos hace lo que quiere después, así que mis gritos no surten efecto. Bien, bueno, si no hay más preguntas, los dejo libres. Estoy hecho un asco, pero no nos vamos a reír. Yo también estoy hecho un asco. Hoy no prendí la cámara porque la verdad que esta cara no merece ser vista. No me peino desde que empezó la cuarentena. Igual.
Sí, Jero está jugando. Sí, sale la nota apenas terminan el parcial. Ya les voy a explicar. Apenas terminan el parcial, ustedes se van a tener que fijar en la cantidad de respuestas correctas que tuvieron y comparar con una grilla que vamos a colgar, porque si son 20 preguntas y hacen 10 correctas, no llegaron al 4. ¿Estamos? No se sacaron un 5 por tener 10 correctas. Es por porcentaje. Entonces el sistema les va a decir solamente la cantidad de respuestas. Les va a decir que se sacaron un 5, pero no es esa la nota. Ustedes tienen que tomar nota de cuántas respuestas correctas tuvieron. Si sacaron de las 20, tuvieron 17 respuestas correctas, les va a corresponder tal nota. Para poder llegar al 4 tienen que tener el 60% de las respuestas correctas. ¿Cuánto es de 20 el 60%, chicos? Saquen la cuenta. Ahí sí les pido fórmulas. Regla de 3. Como en el cursillo, exacto. 12 respuestas correctas para poder llegar al 4. ¿Qué empezamos? Otra vez con matemática. Me puede la matemática, me encanta. Pablo, te preguntas por qué en mi comisión sí ponen cámara. Nosotros detestamos las matemáticas. Dale, Juanchi, déjate hacer el bueno, que también tenés lo tuyo. Pero sí, es una realidad, detesto matemática. Me metí a estudiar cine porque pensé que no iba a tener matemática y ahí va física del sonido y física de la luz. ¿Viste? Pero es lindo, una vez que manejas eso. Obvio. Hoy por hoy lo manejo de taquito, ya estoy acostumbrado, pero bueno. Lo que pasa es que Cuesta al principio. ¿Eh? Cuesta un poco al principio. Sí. Hoy está re congestionado, amigo. Uf, no sé. Y mira, a ver, mira, voy a prender la cámara como para que veas la caripela con la que ando. No sé si No se te mueve. muevas, mirá, ahí están prendiendo, ¿viste? Ay, mi amor. Ahí me gustó. Ahí me gustó más. Me preguntan que hace cuánto que me recibí. Eso es más o menos como querer preguntarme qué edad tengo, ¿no? ¿Qué onda?